Esta tarde queremos darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con gozo y alegría podemos dirigirnos a cada uno de ustedes que ahora mismo se están conectando con nuestra transmisión a través de las redes sociales. Hoy esta iglesia maravillosa, la gente más maravillosa de San Pedro Sula, levante un aplauso fuerte al Señor de bienvenida para nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús. Amén. Yo les digo que ustedes son la gente más maravillosa de la ciudad. Claro, es que, amén. Como pastor puedo decir, la gente más guapa. Usted mira, por ejemplo, un padre mira a un hijo, no así que feo, pues. Nosotros en ustedes tenemos propósito, hermano, porque estamos aquí para servirles. Amén. Queremos hoy compartir la palabra del Señor. Yo quiero llevarlo a un versículo de la Biblia. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 32, versículo 8. Salmos 32, 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hoy quiero compartir bajo el tema: el deseo de Dios es dirigirte. El Salmo 32 relata un momento crítico en la vida del salmista. Un momento crítico después de haberle fallado al Señor y de haber pecado. Pero con el mismo pecado también una reacción correcta al expresar su arrepentimiento delante del Señor. Siendo así, el salmista en los versículos anteriores, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hablando de su pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero la reacción del salmista dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué bonito. Pero en el versículo 8, el Señor le habla después de una decisión acertada y le dice: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque hicieron las cosas bien? No hay nadie. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque la obediencia los hizo traer aquí por la excelencia que llevaban en su vida? Estamos aquí porque no éramos buenos. La palabra del Señor aquí nos revela una de las cosas maravillosas del corazón de Dios. El corazón de Dios tiene un anhelo ferviente, como un padre por un hijo. Levanten la mano los que son padres. Cuando uno ve a un hijo, lo que uno desea es dirigirlo. Cuando lo ve fallar, usted sufre con él. Cuando lo ve equivocarse, usted sabe que usted tiene tal vez la respuesta. El corazón de Dios en este salmo se revela. Porque a pesar de que el salmista habla de su pecado y de su extravío, habla de su fallo y lo confiesa, entonces Dios le habla de lo que él necesita y de lo que todos necesitamos en la vida cristiana. Y vea bien, uno de los mayores anhelos que tenemos nosotros los seres humanos es saber qué camino tomar, es saber hacia dónde nos quiere Dios decidir. Y en medio de muchas decisiones, luchas, desafíos, es claro que Dios no nos quiere dejar solos. Es claro que Dios va a revelar su deseo de dirigirnos, de enseñarnos y de mostrarnos su voluntad. Esto revela que Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios cercano. ¿Usted dice amén?
Dios es un Padre amoroso que anhela llevarnos de la mano e instruirnos por el camino de manera personal. Este versículo menciona 3 acciones divinas. Dios promete que nos hará entender. Dios promete que nos enseñará. Y promete que no apartará su mirada de nosotros. Estas cosas muestran el profundo interés del Señor, aunque nosotros le fallemos. Oiga bien, aunque no hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene un profundo interés espiritual en nuestro bienestar. Tiene un interés profundo en llevarnos a nuestro destino eterno. Y aquí es claro que Dios sigue hablando. En medio de la incertidumbre, en medio de nuestros errores, la voz de Dios está ahí. Igual que cuando el salmista: te haré entender. Dígalo conmigo: te haré entender. Dios no solamente, hermano, se preocupa, Él quiere darnos entendimiento para vivir sabiamente. Óigalo bien, para vivir sabiamente. No solamente nos quiere dar órdenes, el Señor quiere explicar su propósito, quiere hacernos entender qué es lo que quiere con nosotros, y es nuestra tarea dejar que Dios nos haga entender. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene del cielo, la palabra del Señor, nos hace ver más allá de circunstancias presentes, de dificultades presentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor dice: yo te quiero hacer entender. Después de que el salmista declara su pecado, Dios le habla y le dice: te haré entender y te voy a enseñar. Porque hasta ahí el salmista no había escuchado al Señor, dejó de escucharlo, dejó de prestar atención a la voz del Señor. Dios quiere transformar, lo primero, nuestra manera de pensar. Cuando la Biblia habla de entendimiento, es el pensamiento. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que nos renovemos en nuestros pensamientos. Una renovación constante. No mis pensamientos, sino tus pensamientos en mis pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El entendimiento espiritual siempre será una fortaleza. ¿Por qué? Porque nos ayuda a discernir con eficacia entre lo bueno y lo malo, lo que conviene, lo que no conviene. Amén. Lo perfecto, lo que añade, lo que suma, lo que bendice, lo que levanta, lo que prospera, lo que te ubica en el lugar de la victoria. Mire, ¿por qué? Porque de Jehová viene la sabiduría, iglesia. De su boca viene el conocimiento, y de su boca también la inteligencia que necesitamos para desarrollar esta vida cristiana, que es un regalo de Dios para tener victoria en todas las cosas. Usted dice amén, denle un aplauso al Señor. Te haré entender. Después de que él confiesa su pecado y Dios lo perdona, Dios habla. Ahora estás listo, está diciendo. Tal vez usted pasó una prueba, tal vez está en una dificultad, en un problema, pero no lo ha logrado entender. Solo a través de los fracasos logramos entender. Porque no venimos aquí porque hicimos algo bueno, sino porque el mismo Señor permitió. Dios no fue el que hizo, permitió. Cuando uno habla, Dios no tiene culpa de nada. Dios nos ha dado libertad de decidir. Y Dios permite que pasemos por donde vamos pasando, porque cuando las palabras no te hacen entender, las consecuencias se vuelven elocuentes para hacerte rectificar y entender lo que Dios quiere contigo. Allá en el adagio popular decimos que el vivo a señas y el tonto a leña. A veces no entendemos. Y el Señor le dice entonces al salmista: yo te haré entender, pero después le dice: pero no seas como el mulo, no seas como el caballo. Qué tremendo es esto. ¿Cuántos algunas veces somos tercos? Lo que está diciendo es que hay terquedad.
Dios nos habla de mil maneras. Los emisarios de Dios, problemas familiares, problemas de una cosa, los vicios, problemas de tanta, el orgullo. Dios permite que usted se vaya por ahí porque de repente usted no va a entender de otra manera, pero sabe que el amor de Dios siempre está presente para decirte: ahora sí te voy a hacer entender. Entonces, aquí lo que el Señor quiere es trabajar con nuestra mente. Con el hijo pródigo, ¿qué pasó? Vamos a ver, ayúdeme ahí. No pudo entender una verdad espiritual hasta llegar al lugar. ¿A qué lugar? Al lugar de las algarrobas. Al lugar del desecho. Cuando llegó a ese lugar, empezó a valorar. Entonces empezó a entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han llegado a un momento de entender algo, pero han tenido que pasar por una cosa que no querían pasar? Pero ahí es el momento. Cuando yo veo esto, Dios no se ausenta de tu proceso. No mete la mano porque no lo dejas. Te sigue hablando pero no lo escuchas. Oiga bien. Pero Él está ahí esperando el momento para decirte: te haré entender. Pero no seas como el mulo, no seas como el caballo, que si no le ponemos freno y cabestro no se acercan a nosotros. Porque el deseo del corazón de Dios es guiarnos. Dígalo, es dirigirnos. Dígalo: yo quiero que el Señor me dirija. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Porque Dios se goza en tus victorias. Dios se goza contigo. ¿Qué nos enseña? Antes de buscar decisiones, antes de tomar decisiones importantes, vamos a necesitar buscar a Dios con todo nuestro corazón, en oración, palabra, el consejo. ¿Por qué? Porque el creyente que ha venido al Señor necesita saber que tiene que tener un entendimiento divino para evitar los errores que pueden venir en su vida. Él necesita conocimiento. No son decisiones que tienen que venir de manera impulsiva, sino decisiones que son tomadas porque la palabra del Señor ha sido nuestro referente y Dios nos está hablando. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la primera promesa: Dios quiere hacernos entender. Yo he tenido que aprender de mis errores y todos tenemos que aprender de nuestros errores. Y Dios nos hace entender y nos lleva y nos guía. Lo importante es que Dios no abandona. Siempre y cuando nosotros nos damos por entendido, entonces dice Dios: hoy es el momento de que retomes, que conozcas, que experimentes y pongas en práctica la sabiduría de la palabra y entiendas qué es lo que yo quiero contigo. Número 2. Después de trabajar con tu mente, el Señor va a empezar a mostrarte el camino. Un camino correcto. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Oiga bien, hermano. Es que en la vida cristiana el Señor no solamente muestra el destino, también enseña el proceso para llegar ahí. Y a veces el proceso para llegar ahí no es que el corazón de Dios desea que fallemos, sino que nosotros por no obedecer fallamos. Pero aún así, en medio del proceso, el Señor nos va a enseñar cómo retomar y cómo caminar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el camino que Dios escoge para nosotros siempre va a ser diferente al camino que nosotros podemos pensar. ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Las cosas algunas veces no vienen de la manera que nosotros queremos. Le cuento. Una mujer viene y me dice: pastor, yo he orado años para que mi esposo se convierta. Y él nunca se había convertido. Viene el hombre y cometió un error, le falló. Y ese error lo hizo buscar del Señor. Pero cuando él empezó a buscar,
Ella lo desechó. No, yo no lo quiero ver. Y estamos hablando y me dice el Espíritu Santo, pero ella oró como 10 años para que este hombre se convirtiera. Y me dijo el Señor, yo le di la respuesta a ella, pero de la manera que no imaginaba ella. Qué duro, mire qué duro. Y le digo, hermana, el Señor me dice que le dio la misma respuesta. Usted deseaba que su esposo se convirtiera así. Y él está oyendo, sí, él está en la iglesia, él llora, él se quebranta, él me pide perdón a cada rato, pero yo ya no lo quiero ver, me dijo. Y le digo, ¿le respondió la oración el Señor? No, ¿le respondió o no lo respondió? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Respondió Dios o no respondió? Pero de la forma que ella quería. Pero respondió. Todavía están juntos sirviéndole al Señor. Porque a veces hay que entender, a veces Dios nos va a dar respuesta, nos va a enseñar camino, a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque tus fracasos no son el final, tus problemas, tus errores. El salmista está diciendo, mientras yo caí en mis huesos se envejecieron, oculté mi pecado, y empezó a decir, pero cuando se dio cuenta dije, yo vine, declaré mi pecado. ¿Cuántos dicen amén? Empezó a abrir su corazón, empezó a entrar entonces en un movimiento de dirección espiritual donde Dios quiere meternos a todos nosotros. Y ahí es donde dice, ahora que estás listo, puedes entender. Solamente cuando el Señor permite que seas quebrado, entonces te prepara para lo primero. Tu mente empieza a entender, como el hijo pródigo empezó a decir, cuando yo estaba en la casa de mi padre, allá no había falta de alimento, allá los siervos comen mejor que lo que yo estoy deseando aquí. Y dijo en su mente, empezó a entender, ¿y qué hago yo aquí? Me voy a levantar, voy a caminar e iré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó? El padre lo vio y le dijo, andate de aquí, vago, no te quiero volver a ver. La misma historia de un padre amoroso. Ahora entendía. Te enseñaré el camino. Cuando el Señor me dijo a mí, pero yo le respondí a ella, me dijo, sus oraciones, este hombre necesitaba pasar por ese error para ser quebrado. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? El Señor nos va a enseñar siempre el camino. Hay una verdad espiritual aquí. Nunca dejamos de ser discípulos. Siempre estamos siendo enseñados. El discipulado es continuo, es permanente, es una enseñanza permanente todos los días, es continua. Usted dice amén. Cada experiencia de la vida puede convertirse en una lección importante cuando Dios está presente. Cada lección o cada circunstancia de la vida puede convertirse en algo especial que Dios como maestro, como guía, lo va a utilizar para seguirte enseñando. Tú no puedes quedarte caído, tú no puedes darte por vencido. ¿Cuántos dicen amén? Siempre Dios está con su mano extendida y está diciendo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Toma mi camino, toma mi enseñanza, toma mi guianza y vas a ver el camino que tengo preparado para ti. Entonces, al filo de esto, tendríamos que recordar la palabra del Señor. En los proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos dice, Yamilet, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él está diciendo, tus oídos oirán a tus espaldas. Este es el camino, andad por él.
Yo prediqué de esto hace un tiempo atrás. Cuando el Señor oye al salmista confesar su pecado, entonces Dios habla en el Salmo 32. Los primeros 6 versículos el salmista está hablando, pero en los primeros 7, en el 8, habla Dios, como queriendo decir: ahora está listo, te haré entender, te enseñaré el camino. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: para caminar correctamente hay que caminar cerca del maestro. Y si caminas cerca del maestro, cada día debes de preguntarte: Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿Qué quieres hablarme hoy? Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a preguntar, está ejercitando su oído y también su corazón para la obediencia. Y la obediencia abre la puerta para recibir mayor dirección del Señor a nuestras vidas. Número 3. El Señor le dice: sobre ti fijaré mis ojos. Todo esto ocurre después del arrepentimiento del salmista. Te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes de andar, y sobre ti. Porque el deseo del corazón es guiarnos. El mayor problema que yo tengo es no dejarme guiar por el Señor. Y cada vez que yo no me dejo guiar, estoy asegurando un error. Cada vez que usted no se deja guiar, usted está asegurando un error. Pero cuando usted recapacita y entiende, el corazón de Dios está ahí, siempre dispuesto para seguir guiándolo donde usted dejó el camino. Usted vea qué promesa tan importante: sobre ti fijaré mis ojos. Oiga bien, la guía de Dios nace de una relación, no solamente de reglas, sino una relación. Cuando la relación crece, el amor crece, y cuando el amor crece, nadie quiere fallar. ¿Qué dice la Biblia? El amor todo lo puede, todo lo sufre. ¿Qué dice? El amor no hace nada. El amor no hace nada. Si la relación crece. Pero fíjense que cuando en la iglesia nosotros nos dejamos guiar solo por las reglas, solo no hagas esto, no hagas lo otro, crezca en amor, crezca en pasión, crezca en entrega. Y sabe que la carne tendrá un no, el diablo tendrá un no, el mundo tendrá un no, los placeres y las cosas del mundo, la carne y de todas esas cosas tendrán un no. ¿Por qué? Porque la relación con el Señor y el amor por el Señor incrementa el temor de Dios, y queremos agradar a Dios. Y cuando nuestra relación crece, el diablo tiene un no. Para los jóvenes, todo es lícito, pero no todo conviene. Tienen que saber vivir. Si ustedes están conmigo en esta casa, yo no soy juicioso ni soy legalista, pero hay que corregir. Tienen que dejarse guiar. Amén. Hoy el relativismo está muy fuerte en la generación moderna. Cuidado. Yo les voy a decir, por lo menos yo, y usted también, que usted está conmigo, entienda. Yo no voy a tomar en las redes un mensaje bonito con un rock mundano, porque Dios no es de mezclas. ¿Está escuchando usted eso? Dios no es de mezclas. No es que me guste el mensaje escrito, pero la música no tienen concordancia las tinieblas con la luz. Estamos jóvenes. Yo lo veo en la iglesia, adultos y jóvenes. Porque hay que ejercitar el discernimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso no lo voy a mandar al infierno tampoco, porque todos estamos aprendiendo. Cuidado.
Tenemos que ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la sabiduría de Dios nos hace entender, nos enseña el camino, nos da la capacidad y el potencial que se llama discernimiento para caminar. Yo le digo, todo es lícito, pero no todo conviene. Yo soy libre. Desde que me convertí a Cristo, fui libre de todas las cosas. Y sostenía mi postura 21 años. Levanten la mano los jóvenes aquí. Levanten la mano. Yo le enseñé a Samuel ya cuando ya empezó a ejercitar su fuerza de voluntad. Un día este tipo, en el colegio todos se pusieron en contra del maestro y él no se puso en contra del maestro, el maestro llegó, todos se quedaron afuera los muchachitos en el colegio. Y Samuel entró con el maestro y como él recibió la clase, aquellos perdieron la clase, entonces todos estaban en contra de Samuel. Y me dijo, papá, yo no sé, me dice, yo me metí. Pues sí, claro, le digo, yo soy el que estoy pagando. Si vos te quedas afuera, le digo, me haces perder a mí. Vos tenés que ser sometido al maestro. Y el maestro vino y me dijo, ¿tiene un buen hijo? Me dijo. Claro que sí, le digo. Y si me porta mal, dígame. Pues si Samuel sabe eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber discernir entre lo que conviene. Cuando uno tiene esa libertad, la sabiduría de Dios nos hace entender el camino que hemos de trazar. ¿Y por qué le tengo que contar esto, jóvenes? ¿Por qué? Porque a mí me enfrentaban los compañeros de trabajo, me enfrentaban los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, y me decían, no hombre, si vos en la iglesia a la fuerza el pastor te obliga. No, a mí nadie me obliga. Invítame una cerveza, te invito a una cerveza, no quiero. Ah, pero si a vos te le invitan, no, yo hoy me voy porque sos esclavo, yo soy libre. Y se enojaban. Entonces, y vos no te puedes tomar una cerveza. Sí, puedo tomármela, pero no quiero. Porque soy libre. Porque sé que todo es lícito, pero no todo. Y Dios me ha dado dominio propio. Los jóvenes cristianos no deben de ser influenciables. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La presión social no los debe de ser. Ustedes son especiales, son únicos. ¿Cuántos dicen amén? Y en general todos somos especiales y únicos, pero algunos no entienden eso. ¿Y qué pasa? Empiezan ellos a creer que por seguir a determinado grupo van a ser parte, van a ser aceptados. A mí me aceptó Cristo, y si Cristo me aceptó, ¿cuántos dicen amén? Soy especial para el Señor. Lo más trágico que me puede pasar a mí es que me digan que me parezco a los mundanos. Lo más maravilloso que me puede pasar a mí es que me digan que soy diferente a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Entonces, Dios desea guiarnos en una relación cercana. Después de que el salmista confiesa su pecado, el Señor toma ocasión para decirle, ahora sí. Ahora que entendiste, ahora que sabes que has ido por mal camino, ahora que entiendes que yo quiero ayudarte, entonces dice, te haré entender las cosas de la manera que debes entenderla. Ahora sí te voy a enseñar el camino y te enseñaré por dónde debes andar. Ahora sí te quiero decir, voy a fijar mis ojos sobre ti. Amén. Esto habla de cuidado. Habla de atención, habla de un amor constante que Dios desea para ti. Fijaré sobre ti mis ojos. Él conoce tus debilidades, tus tristezas, conoce tus aflicciones, te conoce más de lo que tú mismo te conoces. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios se compromete a darnos una dirección personal, Él a nosotros. Dios trata con cada hijo. ¿Cuántos son los padres? Levanten la mano. Ricardo, tenés dos, pero no son iguales. Vos sabés cómo vas a tratar a Davidcito. ¿Ah? Y sabés cómo tratar al otro pequeño. ¿Cómo se llama el pequeño? David y Ricardo. No son iguales. ¿Por qué? Porque el padre sabe cómo tratar individualmente a sus hijos. Y Dios también. Dios le está diciendo al salmista y a nosotros, yo quiero guiarlos. Los quiero guiar.
El ojo del Señor, dice un texto bíblico en el 33:18, está sobre aquellos que le temen. Y cuando el hombre confiesa su pecado, cuando el salmista le dice que ha entendido, que él ahora reflexiona, entonces el Señor le dice: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué? Porque empezó el temor de Dios. Los ojos de Dios están sobre los justos, dice otro texto en el Salmo 34:15. Qué maravilloso esto. Hay una cosa importante aquí: entender que Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Dice: sobre los que me temen pondré mis ojos. Una gran verdad del Evangelio. El Evangelio debe ser vivido personalmente, de una manera estricta, hermano, sin ser indulgente con uno mismo. Cuando los ojos de Jehová están sobre uno, yo sé que los ojos del Señor están sobre mí. Yo tengo que ser Mario, el Hijo de Dios, en todo lugar. En todo lugar. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido, platicaba con un mecánico esta semana, que el mecánico me reparaba el carro, él estaba fumando, y le digo yo: ese vicio me costó dejarlo a mí como 3 meses. Yo empecé a venir a la iglesia y siempre me fumaba un cigarrito. Yo decía, yo quería dejar ese vicio y sentía que no podía. Pero le cuento esta historia así breve porque yo me metí al baño. Todo el día me aguantaba y llegaba en la noche y prendía un cigarrillo en el baño, y mi mamá me tocaba la puerta y me dijo: ahí donde estás te está viendo Dios, vos, me decía. Y se iba. Y después, si no había salido, de Dios nadie se esconde, me dijo: deja ese vicio. Y le cuento esta historia así porque uno a veces juega que el ojo de Dios está en todo lugar, pero el compromiso de Dios, cuando tú entiendes, cuando quieres caminar los caminos del Señor, cuando aceptas la dirección y la guianza del Señor, el compromiso dice el Señor: yo conozco dónde eres débil, yo sé cuáles son tus pensamientos, sé cuáles son tus necesidades, te conozco más de lo que tú te conoces, y mis ojos están puestos sobre ti. Y como mis ojos están puestos sobre ti, entiende que en donde estés y lo que hagas yo lo voy a estar viendo. Pero si entiendes que yo soy el que te vigilo, el que estoy ahí delante de ti, déjate guiar. Y donde quiera que andamos, somos creyentes, somos entregados, somos una misma versión, como en la iglesia, también en la calle, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la familia, en todo lugar. No hay dos versiones, una sola. Los ojos del Señor son cuidado y vigilancia. Las madres, por ejemplo, eso es admirable, ¿verdad? Y las tomo como referencia a ellas porque si a uno le dan un hijo y uno se va a platicar y el niño está brincando, subiendo una escalera y uno no está, pero las mamás no. Las mamás están hablando. Y si le dan el hijo a los padres, el niño está con vos ahí. Sí, aquí está. ¿Seguro? Bueno, espérate que aquí está ahorita. Pero cuando Dios dice fijaré, es cuidado. Cuando el Señor le habla al salmista y a nosotros como iglesia, es que debemos de aceptar el cuidado de Dios. Dice amén a eso. Necesitamos aceptar el cuidado de Dios, porque el deseo del corazón de Dios es guiarnos. Denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros sabemos que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, tenemos que tener temor, pero también confianza, porque Él nos está viendo, para cuidarnos. No estamos solos, no estamos olvidados, no hay abandono. El Señor conoce cada paso de nuestro camino, y mientras los ojos de Él estén ahí, por ahí no te vayas. No es ese el camino. No vuelvas a cometer el mismo error. Ahora, Dios desea que respondamos a estos tres privilegios con obediencia y confianza. De nuestra parte, la dirección de Dios requiere una respuesta inmediata, es decir: sí, Señor, disposición. No basta con escuchar la voz del Señor, es necesario seguirla. Eso es lo que Dios quiere,
La obediencia a su palabra nos va enseñando y nos va instruyendo, nos va dando sabiduría divina para seguir caminando y ver la victoria del Señor en nuestra vida. Las bendiciones están al otro lado de una acción de obediencia. Cuando oímos la voz, respondemos con obediencia, la bendición está delante. La bendición está delante. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. Oiga bien, mis ovejas oyen mi voz y me... ¿Qué hizo el diablo con Eva? ¿Se acuerda usted qué hizo el diablo con Eva? La influenció tanto que ya empezó a escuchar al diablo. Y el escuchar al diablo lo llevó a la derrota. Pero los que escuchamos la voz de Dios, siempre estaremos en victoria. Denle un aplauso al Señor. Todo lo que Dios nos ofrece, iglesia, esa dirección divina. Cuando el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar y fijaré sobre ti mis ojos. Todo esto se vuelve efectivo cuando decidimos obedecer a Dios, cuando lo ponemos como nuestro pastor. Dios sigue hablando, pero a nosotros nos toca obedecer, responder con fe, responder con sumisión y entregarnos a su voluntad. Todo eso es efectivo. Hay un camino de victoria, hay un camino de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, pero todo eso es efectivo cuando necesitamos poner en práctica la obediencia y escuchamos la voz de Dios y le seguimos. ¿Usted dice amén? Cerremos entonces. El Salmo 32:8 revela el corazón del Dios Padre. Revela el amor profundo y el deseo del corazón de Dios por dirigirnos. ¿Por qué? Porque nos ama como un padre ama a un hijo. Así es. Su guianza incluye entendimiento para discernir, enseñanza para caminar correctamente, cuidado constante a través de su mirada, su vigilancia y dirección para que estemos siempre dispuestos a obedecer y a obtener la victoria. Cuando permitimos que Dios sea nuestro guía, iglesia, dejamos de depender de nuestra limitada sabiduría, de nuestra limitada comprensión. Cuando decidimos que Dios nos guíe, entonces comenzamos a caminar bajo una sabiduría diferente, la sabiduría del cielo. Por algo el Señor le dijo a Josué y nos dice a nosotros, procura esforzarte, sé diligente, esfuérzate en poner por obra, y al ser dirigidos por la sabiduría divina, todo lo que hagas te saldrá. Y fíjense que a Josué le dio las mismas palabras, porque el tiempo es corto, pero allá en el capítulo 4 a Josué le dijo, yo te enseñaré el camino por donde debes andar y les enseñaré lo que han de hacer cuando cruzaron el Jordán. Lo mismo que está en el Salmo 32, que el salmista dice, que le dijo al salmista, se lo dijo Josué también. Amén. Así que la gran pregunta no es, ¿quiere Dios dirigirnos? La pregunta es, Dios diciendo, ¿estás dispuesto a seguir mi dirección? Póngase de pie. Lo vamos a decir siempre en el altar. Son más los que se debilitan y caen porque dejan de ser guiados, deciden no ser guiados por el Señor, que los que realmente luchan y se someten a la guianza del Señor. La vida cristiana fue construida para no ver derrota, para ver la victoria de Dios siempre. Pero aún en las aparentes derrotas, siempre habrá el momento en que Dios diga, ahora te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y el siguiente versículo, para no quitarlo, pero no seas como el mulo. Póngame el versículo 9 si estás ahí. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan. Le vuelve a decir, ahora te haré entender, pero no vuelvas entonces a tu necedad humana. Déjate guiar. Los obedientes siempre están en victoria. ¿Por qué no viene un momento aquí? Hacemos una oración antes de irnos de esta casa. Venga un momento y levantemos nuestra mano. Yo le voy a decir algo que yo hago siempre. Yo siempre estoy renunciando. Porque la Biblia dice que hay que renunciar al hombre viejo. Oiga bien, el hombre viejo, hermano, si usted lo deja, ahí está con usted. Bueno, vive con nosotros, ¿verdad? Pablo llegó a una gran verdad y dijo: el hombre que mora en mí. Y yo todos los días, cuando yo tengo, Señor, yo renuncio a estos pensamientos de temor, renuncio al estrés, renuncio, ahí voy. ¿Por qué? Porque esta es una casa. Dígalo conmigo, esta es una casa. Y en esta casa habita el Espíritu Santo. Si lo dejamos, habita el Señor. Pero si no, si también dejamos, el otro habita. La Biblia en un texto dice que un demonio llegó a la casa donde había salido. Y dice que la casa, el Señor Jesús dijo eso, la casa estaba limpia, ordenada, pero vacía. Y el demonio dijo: voy a volver a entrar, pero no voy a entrar solo. Y se fue a buscar 7. ¿Por qué? Porque el orden del Espíritu Santo llega a nuestra vida. El Señor limpia, restaura, y nosotros descuidamos. Entonces el enemigo siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: hay orden ahí, está limpia. Y lo mejor es que está vacía. El que la casa esté vacía es que hay un descuido. Hay un descuido. El Espíritu Santo se contristó porque nosotros ya no nos dejamos dirigir por el Señor. Las consecuencias de todas las cosas que vivimos son más por malas decisiones que por situaciones que Dios está haciendo. Es porque nosotros, pero aún en todas esas cosas, Dios ha prometido siempre levantarnos. Siempre. Es tiempo de levantarse, es tiempo de decirle: Señor, estoy listo, hazme entender. Dígale: Señor, enséñame el camino. Enséñame por donde debo de andar. Y no apartes tu mirada de mí. Que mientras yo camine, tu voz me esté dando dirección. ¿Dónde debe ser el siguiente paso? ¿Cuál debe ser el siguiente pensamiento? ¿Cuál debe ser la siguiente decisión? ¿Dónde debe ser el siguiente cambio y transformación? Enséñame, dígale: enséñame. Hay un canto, Samuel: conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos hablaba de... Oiga, ¿se acuerda de ese Job? Algunas veces pasamos por situaciones para poder entender. Yo quiero que venga la familia, quiero que venga hermano Nataren, venga con su esposa, con sus hijos, venga. Qué bonito verlos aquí. Venga, hermana, vengan un momento, permítanme hacer una oración por ustedes. Los felicito que están viniendo a la casa del Señor. Venga, esa es una oración. Qué bonito. Todos estamos aquí porque hay algo que reparar. Yo mismo vine así, porque algunas veces no logramos entender lo que Dios quiere hasta que pasamos por algo. Pero de hecho siempre hay oración antes de eso. Y las respuestas vienen de la manera en que uno menos quiere, pero viene la respuesta que uno está pidiendo. Y verlos aquí para mí es de alegría. No es fácil, no hay nada fácil. Pero Dios vino a restaurar y a salvar lo que ya se había perdido. Ore en la iglesia, levante sus manos. Y oiga lo que el Señor le dice:
Ya no diga en su mente: yo voy a probar, si sale bien, solamente búsqueme, dice el Señor. Que anote ese pensamiento, porque es Dios el que cambia. El hombre no puede solo. Y no es de probar, es de creerle al Señor. Amén. Que el tiempo pase y ustedes sean un testimonio del perdón, de la gracia, de la misericordia. Y para ti, el Señor me dice que te diga que tienes que valorar lo que el Señor te ha dado, hijo. Levante su oración. Padre, quiero que levante ese canto. Espíritu Santo de Dios, esta noche maravillosa te damos gracias, Padre. Tú estás aquí. Espíritu Santo, enséñanos, porque necesitamos conocer el camino para caminar en victoria, Señor. No podemos equivocarnos. Necesitamos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos para que lo cojo no se salga del camino. Padre, trae restitución. Trae restitución en el nombre poderoso de Jesús. Trae salvación, trae vida, Dios, en el nombre de Jesús. Endereza los pasos, endereza los pensamientos, trae entendimiento, Señor, a la mente, al corazón, y luego trae revelación de dónde hay que caminar y hacia dónde hay que ir. Aleluya. Bendito eres. Hablaba lo que no entendía y de oídas Levante sus manos. te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo eres, Jesús. Yo me preguntaré, tú me enseñarás. Levante la voz y adore la iglesia. Ahora mis ojos te ven, hoy me rindo a tus pies. Conozco que todo lo puede, Que mi pensamiento, dígalo, puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas dígalo a la iglesia. ya había oído. Gracias, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, hoy me rindo a tus pies, me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, hoy me rindo a tus pies, Gracias, Señor. Levante sus manos. Padre mío, te damos gracias. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Al estar delante de tu presencia, ordena nuestros pasos y enséñanos tus caminos. Reconocemos que tú eres el Señor. Queremos oír tu voz a nuestras espaldas diciendo: este es el camino, andad en él. Que tu gracia nos conduzca, Dios, a las cosas que tú has establecido. Que llenen nuestra boca de alabanza, que llenen nuestra vida de testimonio, y que podamos glorificarte por todo lo que hoy estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice: amén y amén. Gloria a Dios. Los bendigo. No hay que soltar, hay que caminar.
Ya Dios está en el asunto. Los bendigo. Un abrazo para todos. Bendiciones.